6 de febrero de 2018. Hospital de la Línea de la Concepción, Cádiz. 3 de la tarde. Samuel Crespo yace en la sala de urgencias, custodiado por 2 agentes de la Policía Nacional. Acaba de sufrir un accidente de moto durante una persecución. Tiene la pierna destrozada, heridas en la cara. Sobre él pesan 3 órdenes de busca y captura. Los policías no lo saben, pero en ese momento exacto, 20 personas se dirigen al hospital. Van en todoterrenos y furgonetas, todos encapuchados, todos armados con palos y navajas. Entran en tromba. Gritos, empujones, manotazos a enfermeras y pacientes. Los 2 agentes intentan retener a Samuel, pero son superados. En cuestión de minutos, el narcotraficante desaparece. Lo sacan esposado, lo suben a un todoterreno y se esfuman. Una escena de película, pero completamente real. Esto no fue un acto aislado de desesperación. Fue una demostración de poder. El poder de un clan que durante años controló el 70% del hachís que entraba a España desde Marruecos. Un clan familiar que convirtió una localidad humilde en su territorio. Un imperio construido sobre lanchas rápidas, tecnología punta y una red de lealtades tan sólida como peligrosa. Este es el relato de los Castañas. Antes de continuar, si te gustan las historias reales, contadas como una investigación, tienes un botoncito rojo por ahí abajo, pártelo que se convierta en gris de golpe. Es algo totalmente gratis, no te cuesta nada y te lo agradezco de corazón. Y así no te perderás los próximos vídeos porque lo que viene muy fuerte. La Línea de la Concepción, 60.000 habitantes, frente a Gibraltar, a 30 kilómetros de las costas marroquíes. Una ciudad con tradición de contrabando desde hace generaciones. Aquí crecieron Antonio y Francisco Tejón Carrasco, conocidos en toda la comarca como los Castañas. El apodo no vino del mundo del narcotráfico. Su padre vendía castañas en la plaza de toros del pueblo. Un oficio humilde, un origen modesto, pero los hermanos encontraron otro camino. Antonio, el menor, y Francisco, apodado Isco, el mayor, llegaron a liderar lo que la policía considera uno de los clanes de narcotráfico más poderosos de Europa. Según las fuerzas de seguridad, controlaban entre el 60 y el 80% del hachís que cruzaba el estrecho de Gibraltar hacia España. Su fortuna se estimaba entre 20 y 30 millones de euros, pero los números solo cuentan parte de la historia. El verdadero poder de los Castañas no estaba únicamente en el dinero, estaba en la infraestructura, en la red, en el control absoluto de un territorio donde la palabra de los hermanos Tejón era ley. Los hermanos Tejón no nacieron narcos, nacieron pobres. Con 14 años ya robaban en farmacias y supermercados, pequeños hurtos, rápidos, sin dejar rastro. La policía local los identificaba, pero rara vez formalizaba cargos. Eran menores, sabían moverse. Con el tiempo el contrabando de tabaco desde Gibraltar se convirtió en su primer negocio serio. Por entonces, cruzar cartones de cigarrillos era una actividad común entre los jóvenes de la línea. Había demanda, había ganancia. Pero sobre todo, había contactos. Los hermanos aprendieron a trabajar con otros, a construir confianza, a leer el terreno. Sin embargo, el tabaco perdió rentabilidad. La verdadera oportunidad estaba en otro lugar. El hachís desde Marruecos no era algo nuevo, pero se estaba profesionalizando. Y ahí fue donde los Castañas vieron su momento. Conocían la costa, sabían cómo moverse sin levantar sospechas. Ya tenían una base de colaboradores. El salto fue natural. Los primeros cargamentos fueron pequeños, pero la experiencia les enseñó rápido, y entonces llegó el contacto clave, Abdellah El Hag, conocido como el Messi del hachís, un traficante marroquí con conexiones profundas y rutas consolidadas. Él tenía los proveedores en Marruecos. Los Castañas aportaban el control de las costas españolas. La sociedad funcionó, hasta que los hermanos Tejón entendieron que podían hacerlo solos, se independizaron, montaron su propia infraestructura, y crecieron más de lo que nadie había anticipado. La operación era sencilla en apariencia. Comprar hachís en Marruecos por 300 a 500 euros el kilo, transportarlo en narcolanchas equipadas con motores de última generación, cruzar el estrecho a velocidades imposibles de interceptar, desembarcar en playas apartadas de Cádiz, trasladar la mercancía en todoterrenos, venderla en España o distribuirla hacia el norte de Europa por 2.000 euros el kilo o más. Pero la realidad era mucho más compleja. Los Castañas no solo movían droga, controlaban un ecosistema entero. Tenían lanchas semirrígidas, las famosas gomas diseñadas para alta velocidad. Usaban drones para vigilar movimientos de la Guardia Civil. Instalaban radares en casas torre para detectar patrulleras a kilómetros de distancia. Empleaban teléfonos encriptados de 3.000 euros con transmisión satelital. Nada quedaba al azar. Y luego estaban los puntos. Jóvenes de 15, 16, 18 años,
Vigilantes apostados en esquinas y playas. Su trabajo era simple, avisar si veían movimiento policial. Por una noche de trabajo cobraban 1.500 euros. Muchos eran menores. Sus padres lo permitían, porque en una ciudad con desempleo crónico, 1.500 euros en una noche era más de lo que muchos ganaban en un mes. La red de los Castañas daba de comer a cientos de familias. Eso les compraba lealtad, silencio, protección. Con tanto dinero entrando, la vida de los hermanos Tejón cambió radicalmente. No intentaban ocultarlo, al contrario. Casas de lujo con piscinas y vistas al Mediterráneo. Lamborghinis, Audis, Mercedes, viajes a Cuba, palcos VIP en el Santiago Bernabéu para ver el clásico entre Real Madrid y Barcelona, fiestas privadas con alcohol, prostitutas y, según las investigaciones, agentes corruptos que les pasaban información. Se hablaba de al menos 3 policías a sueldo. Uno incluso había sido candidato a la alcaldía de San Roque. Los hermanos no solo vivían bien, querían que sus hijos heredaran el negocio. Antonio tenía 2 hijos, Francisco uno, llamado Darren. Cuando Darren era adolescente, su padre lo introdujo al mundo del narcotráfico. Los Castañas veían esto como un legado, como un negocio familiar que debía continuar. Para lavar el dinero, creaban negocios legales, tiendas de ropa deportiva, gimnasios, joyerías, bares, discotecas, incluso un local de intercambio de parejas. Todo a nombre de testaferros, esposas, familiares, amigos. La agencia tributaria y la policía estimaban su patrimonio entre 20 y 30 millones de euros. Pero casi nada estaba a su nombre. Era un sistema perfecto, hasta que dejó de serlo. 2016. La operación Ronald se cierra sobre los hermanos Tejón. La policía viene a por ellos, pero Antonio y Francisco reciben un aviso de agentes corruptos dentro del cuerpo. Escapan en una lancha hacia Marruecos justo a tiempo. Desde allí intentan seguir controlando el negocio a distancia, pero la presión aumenta. En diciembre de ese año, las esposas de Antonio y Darren, hijo de Francisco, intentan reunirse con ellos en Marruecos. La policía española avisa a las autoridades marroquíes. Las siguen. En una cafetería de Tetuán caen 10 personas. Entre ellos, Antonio Tejón con un pasaporte falso. Darren también es detenido. Pero Francisco no acude al encuentro. Sigue prófugo. Antonio queda preso en Marruecos, pero España tarda en pedir su extradición. El plazo vence. Las autoridades marroquíes lo liberan. Antonio cruza de vuelta a la línea. Permanece escondido hasta que en junio de 2018, el grupo Greco lo captura. Francisco sigue huido. Es el narcotraficante más buscado de España. Y entonces comete el error más estúpido de su vida. Octubre de 2018, se publica un videoclip de Regatén del cantante cubano Clase A. La canción se llama Candela. Y en el vídeo aparece Francisco Tejón, sin máscara, sin esconderse, conduciendo un Bentley Continental de 200.000 euros, rodeado de mujeres en bikini, champán Moet Chandon, piscinas, camas redondas, presumiendo. La letra dice, ¿qué es lo que tú quieres que te dé? Candela. El vídeo acumula 40.000 reproducciones en 3 días. La policía lo analiza cuadro por cuadro. Identifican la ubicación. Buscan pistas. Francisco Tejón se había sentido intocable, pero la presión es insoportable. 2 semanas después del estreno del videoclip, Isco se entrega. Contacta a sus abogados. Señala un restaurante en la línea. El 17 de octubre de 2018, Francisco Tejón se presenta ante la Policía Nacional, voluntariamente, el narcotraficante más buscado de España, detenido gracias a un videoclip de reggaetón. Pero la historia no termina con las detenciones. Los hermanos habían construido una estructura tan grande que siguió operando. Incluso desde prisión, Antonio Tejón coordinaba desembarcos, daba órdenes a través de visitantes, usaba teléfonos encriptados que entraban a la cárcel. Entre febrero y septiembre de 2020, durante la operación Dismantle, la Guardia Civil siguió sus movimientos. Interceptaron al menos 9.000 kilos de hachís en unos pocos meses. Algunos alijos llegaron durante el confinamiento. La audacia no tenía límites. El 10 de abril de 2023 comenzó en Algeciras el mayor juicio por narcotráfico en la historia de España. 152 acusados. La Fiscalía pedía 1.787 años de cárcel en total. 15.188 millones de euros en multas. Las cifras eran estratosféricas. La Junta de Andalucía tuvo que habilitar 4 salas interconectadas. Invirtieron más de 150.000 euros en adaptar las instalaciones. Pantallas, sistemas informáticos, circuito cerrado. El juicio se extendió hasta julio. 70 acusados pactaron penas. Otros fueron juzgados. En enero de 2024 llegó la sentencia. Antonio Tejón fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por tráfico de hachís con agravante de notoria importancia y uso de embarcación, más otro año y medio por pertenencia a grupo criminal. Total,
8 años, y 2 millones de euros en multas. La fiscalía había pedido 15 años. 97 personas fueron condenadas, 46 absueltas. 10 seguían en busca y captura. En junio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la condena de Antonio. Su recurso fue rechazado. La sentencia es firme, aunque aún cabe casación ante el Supremo. Francisco Tejón, Isco, no fue juzgado en el macrojuicio, pero en 2022 ya había sido condenado a 3 años y 1 mes de prisión por otro caso. En un registro de su casa en 2016, hallaron 5 kilos de hachís. El Supremo confirmó la condena en 2025. Samuel Crespo, el lugarteniente rescatado del hospital, fue capturado meses después de su fuga. Cumplió condena. En 2020 obtuvo el 3er grado y salió para trabajar como carpintero. Pero en 2025 fue condenado de nuevo, esta vez por blanqueo de capitales. 3 años y 8 meses, 750.000 euros de multa. Su pareja y el padre de ella también fueron condenados. El impacto del clan de los Castañas en la línea fue devastador, no solo por la droga, por la sensación de impunidad, por la pérdida de autoridad. El rescate del hospital en 2018 fue el punto de inflexión. El Ministerio del Interior puso en marcha el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, refuerzo operativo, investigación patrimonial, más agentes, más medios. Pero el problema sigue, las rutas del hachís no han desaparecido, los clanes tampoco, los Castañas fueron desmantelados, pero otros ocupan su lugar. La geografía del estrecho no ha cambiado, la demanda en Europa sigue ahí, y mientras existan ambas cosas, habrá quien intente cruzar esas aguas. La historia de los Castañas no es solo la historia de 2 hermanos que se hicieron ricos con el narcotráfico. Es la historia de un territorio donde el Estado perdió terreno, donde la falta de oportunidades empujó a cientos de jóvenes a trabajar para los narcos, donde la lealtad se compró con billetes, donde la ostentación se confundió con el éxito. Francisco Tejón cometió el error de creerse intocable, de aparecer en un videoclip pensando que nada le pasaría. Pero la presión policial no perdona, y al final, ni el dinero ni las conexiones pudieron salvarlo. Antonio Tejón, más discreto que su hermano, intentó dirigir el negocio desde la cárcel. También fracasó. Hoy ambos están condenados, sus fortunas incautadas o escondidas, sus hijos marcados por el apellido. El legado que querían dejarles se convirtió en una losa. Los Castañas cayeron, pero dejaron una lección clara. En el mundo del narcotráfico, el poder es temporal, la impunidad, una ilusión, y el final, inevitable. La pregunta no es si caerás, es cuándo. Si esta historia te ha impactado, dale like y suscríbete a Código Mocro. Aquí investigamos a fondo las historias más oscuras del crimen organizado en Europa. Comenta qué otro clan quieres que investiguemos. Nos vemos en el próximo vídeo.